El nervio vestibular u octavo par craneal emerge del tronco encéfalo a través del ángulo pontocerebeloso, posterior al nervio facial, y pasa al meato acústico interno como parte del asa acústico-facial. Dentro de este meato, el nervio se ramifica en los nervios coclear y vestibular. En el dibujo vemos la emergencia del nervio vestíbulo coclear y su trayecto hacia el meato acústico interno, ramificándose en sus dos componentes. También podemos observar su representación imagenológica en una resonancia magnética ponderada en T2, donde vemos que emerge posterior al trayecto del nervio facial, indicado en verde. El schwannoma vestibular es un tumor benigno que se origina en las células de Schwann del componente vestibular del nervio vestíbulo coclear, en la cisterna del ángulo pontocerebeloso y canal auditivo interno. Se caracteriza por su crecimiento lento y su apariencia típica en forma de cono de helado. El cono corresponde a la porción del tumor que se encuentra dentro del canal auditivo interno y la bola de helado a la porción que se encuentra fuera del canal en la parte del ángulo pontocerebeloso. La extensión intracanalicular es muy característica de este tumor, pero no exclusiva. Normalmente se presentan adultos que se quejan de hipoacusia neurosensorial unilateral. Los tumores más grandes pueden causar compresión del tronco encefálico e hidrocefalia. La mayoría de estos tumores son unilaterales y esporádicos. En el dibujo axial se muestra un pequeño schwannoma vestibular intracanalicular que surge del nervio vestibular superior. En la resonancia se observa como un pequeño defecto de llenado de intensidad de tejidos blandos dentro del líquido cefalorraquídeo en el conducto auditivo interno derecho. El canal nervioso coclear no se encuentra afectado. En este otro dibujo vemos un gran schwannoma vestibular que revela la morfología típica en el lado en cono, en el ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno, que produce un efecto masa en el pedúnculo cerebeloso medio y hemisferio cerebeloso, y vemos su representación en las imágenes de resonancia magnética, secuencias ponderadas en T1 con contraste y saturación grasa. Aquí vemos otro ejemplo de una resonancia magnética ponderada en T1 que revela los componentes intracanalicular y en el ángulo pontocerebeloso de un schwannoma vestibular. El aumento de señal en la porción medial del ángulo pontocerebeloso de este tumor se debe a la metahemoglobina de una hemorragia intratumoral subaguda. Aquí otros ejemplos. En la primera imagen vemos una masa en la cisterna del ángulo pontocerebeloso derecha, extraxial bien definida que se extiende hacia el canal auditivo interno y que tiene un rastre intenso tras la administración de contraste. En la segunda vemos otra lesión sólida pontocerebelosa izquierda de superficie regular lisa y de forma globular con epicentro en el meato auditivo interno. Muestra un realce posterior a la administración de contraste y ensancha el conducto auditivo interno izquierdo con un componente intracanalicular. Ejerce un leve efecto masa en el tronco del encéfalo y el hemisferio cerebeloso izquierdo.